Buenas tardes, soy Ana Luisa Toscano Alatorre. Represento a la Red Nacional de Adaptación al Cambio Climático y desde ahí les envío un cordial saludo. Agradezco antes que nada la invitación que se me ha hecho para compartir esta presentación con ustedes en torno al Bosque La Primavera, un área natural protegida que puede verse confrontada a distintos escenarios que muestran futuros muy diversos según sean las apuestas que hagamos frente a temas de alta relevancia para la región que alberga este sitio. Temas como las percepciones de los diferentes usuarios, la visión geopolítica de los tomadores de decisiones y los múltiples intereses que se tienen sobre el área natural. Pero también temas como la importancia del cambio climático, la conservación, la salvaguarda de la cultura y del conocimiento local, y cómo todos estos temas pueden ser orientados a través de la adaptación al cambio climático para poder disminuir esa creciente presión sobre los recursos naturales como los minerales, la tierra, el agua, energía, incluso la biodiversidad, cómo se pueden orientar las apuestas productivas, la investigación sobre el socioecosistema, el desarrollo de proyectos de infraestructura y urbanización. Estos escenarios se pueden manifestar en forma y tiempo diferentes para cada paisaje identificado y configurar para el bosque de la primavera un futuro determinado. ¿A qué le apostamos? Ese es un poco el análisis y la discusión que presento a ustedes. Decía que uno de los componentes clave en la configuración de escenarios es el cambio climático. Todos sabemos que los impactos del cambio climático atraviesan a varios sectores y amenazan los sistemas naturales y humanos. Eh, en este sentido, se han construido desde el IPCC modelos y escenarios que permiten proyectar futuros cambios en el clima. ¿Cómo son estos escenarios? ¿Qué nos plantean? ¿Qué demandas requieren los planteamientos que nos hacen? Y en el análisis, aún el escenario más benigno demanda grandes esfuerzos de parte de los sectores, las instituciones, los actores sociales. Con todo y lo mayúsculo que es este reto, cada día es más reconocida la importancia, lo imperativo de la adaptación al cambio climático. No quiere decir que la mitigación no lo sea, pero para hacer frente a esos futuros es fundamental el componente de adaptación. Y en ese sentido, los objetivos planteados, los principios orientadores ponen el énfasis en lo local, en la importancia que tiene actuar desde los contextos donde estos cambios, donde estos impactos se manifiestan. En ese sentido, el objetivo nos presenta, si bien como todos los objetivos, un elemento incremental, también lo que nos presenta es la importancia de reconocer aquellos elementos que son débiles, justamente porque el concepto de vulnerabilidad nos indica una falta de capacidad, un grado de deficiencia en los contextos para poder hacer frente, para poder hacer ajustes, para poder hacer cambios que permitan tener una mejor resiliencia frente a estos impactos del clima. En ese sentido, se plantean principios orientadores que se han ido socializando cada vez más. Uno de ellos, el fundamental, es tomar en cuenta los grupos, las comunidades, los medios de vida, los ecosistemas que son vulnerables. Por supuesto, basarse y guiarse en la mejor ciencia posible y acompañarse de los saberes y conocimientos locales y tradicionales. En este sentido, también se han construido orientaciones que se han convertido incluso en enfoques, un enfoque de adaptación basado en comunidades que está fuertemente vinculado con la posibilidad de incrementar esa capacidad para participar en los procesos de adaptación, pero también enfoques que están orientados a la adaptación basada en ecosistemas que pone sobre la mesa la importancia que tienen los ecosistemas, particularmente los bosques, en este caso, particularmente los bosques, para contribuir en la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades a partir de la utilización de herramientas tan importantes como la conservación, la restauración. Indiscutiblemente que un proceso de adaptación no puede desarrollarse estratégicamente si no se planifica pensando en estos escenarios futuros, estos horizontes de sentido hacia los que hay que conducirse. Y justamente en este sentido,
el proceso de adaptación tiene que tomar también orientación. Y aquí es donde se plantean procesos participativos, sensibles al género, transparentes, democráticos. Estos principios orientadores requieren convertirse en ideas fuerza para que podamos trabajar a nivel de los contextos locales mejores acercamientos. Y si hablamos entonces de procesos locales, es indiscutible que un enfoque también que hay que asumir, además del enfoque ecosistémico, es el enfoque territorial, el enfoque de cuenca, porque nos permite entender en medio de esta incertidumbre que representan los impactos del cambio climático, las amenazas que los detonan, nos permiten entender las variables que inciden en el dinamismo de la vulnerabilidad. Variables que están fuertemente vinculadas con los valores de uso y acceso, pero también con las formas de ocupación y manejo del territorio. Esta perspectiva, esta idea fuerza sobre el contexto local como el espacio estratégico para la planificación, tiene que ver con el reconocimiento de que es en el contexto local donde los factores de estrés climático, aparentemente externos, porque son amenazas fuera de nuestro manejo, pero sin embargo, contextos que debido a los factores sociales, económicos, políticos, institucionales y a la implicación que tienen estos valores de uso y acceso sobre el territorio, reducen los espacios de resiliencia. La dinámica entonces de los contextos locales tiene que entenderse como resultado de los procesos de negociación que los actores hacen en el territorio. Por ello, el cambio climático debe tratarse a través de la lente del desarrollo y a la inversa, el desarrollo tiene que ser mirado desde un lente climático que nos permita determinar en el contexto social, en el contexto local, cuáles metas de desarrollo se pueden ver impactadas, limitadas por los impactos del cambio climático. Decía hace rato que otra idea fuerza, un principio orientador, es que la reducción de la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad adaptativa tiene que ser un proceso en el que los actores participen de manera incluyente, pero de manera real. En este sentido, cuando hablamos de procesos incluyentes, no solamente estamos hablando de que estén, sino de poder reconocer que su presencia vehiculiza percepciones y limitaciones construidas, pero también nos da la oportunidad de poder distinguir y generar oportunidades para movilizar los activos a partir de los cuales la población y sus medios de vida usan y acceden al territorio, entienden las estrategias y los límites de la ocupación del mismo y las posibilidades de manejarlo para mejorar sus medios de vida. En ese sentido, la idea fuerza que aquí se plantea es poder comprender cómo fluctúan ese conocimiento, esas percepciones, esos diálogos, esas capacidades, porque en los activos descansa justamente la riqueza socio-biodiversa, bioplural y cultural. Pero también en ese mismo sentido se limitan a partir del género, de la edad, de la etnia y de las capacidades diferentes la posibilidad de movilizar esos activos. Esta idea fuerza entonces tiene que ver con que un proceso de adaptación necesita reconocer las limitaciones, pero también las oportunidades que tiene la estructura de movilización de activos a nivel local. Otra idea fuerza, ya lo decía hace rato, es el enfoque basado en ecosistemas. Estas soluciones basadas en la naturaleza que utilizan herramientas como la conservación, la restauración, los procesos de protección, la gestión sustentable del territorio, permiten a los actores enfrentar los retos más apremiantes, el riesgo frente a inundaciones y deslaves, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la salud, y reconocer que en la pérdida de estos sistemas, en la pérdida de la biodiversidad, también se pierden funciones, activos que son fundamentales para el desarrollo de estas comunidades. En este sentido, la idea fuerza es
poder reconocer los conceptos que articulamos o los conceptos que nos permiten articular el bienestar humano y el mantenimiento de la integridad y la resiliencia de los ecosistemas, porque en este sentido, pensar en adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades y adaptación basada en la reducción de riesgos de desastre nos permite entonces una formulación de estrategias cada vez más sólidas. En este sentido, decía cuando abordé el tema del Acuerdo de París, que las soluciones creativas y las soluciones integrales, si bien se plantean en el Acuerdo de París como orientaciones grandes, cuando bajan a constituir las contribuciones o los compromisos nacionales, se plantean ya más en la línea de ejes. Estas soluciones creativas e integrales, ¿qué temas estratégicos deberían de estar abordando? Y si nos damos cuenta, las nuevas contribuciones planteadas para México en este 2020 articulan la prevención justamente como una herramienta que permite reducir los impactos negativos de la población, en la población, el tema de la seguridad alimentaria y los sistemas productivos resilientes como uno de los temas estratégicos que es importante revisar, están fuertemente limitados por el deterioro de los ecosistemas. Por eso el eje C hace un fuerte énfasis en las herramientas que sustentan el enfoque basado en ecosistemas que son la conservación, la restauración y el aprovechamiento sostenible tanto de la biodiversidad como de los servicios que prestan los ecosistemas. Un tema que viene separado pero que está fuertemente ligado a los anteriores es el tema de la gestión integrada de los recursos hídricos. Otro tema que requiere también un enfoque estratégico que es el enfoque de cuenca, un enfoque que nos permite ver de qué manera el territorio y las decisiones que se toman se integran. Y en ese sentido, anexo a ello, porque atraviesa todo el territorio, la necesidad de proteger las inversiones que se hacen en infraestructura estratégica, pero al mismo tiempo los espacios donde esta infraestructura es instalada y, por supuesto, el patrimonio cultural tangible. ¿Hasta dónde es posible desarrollar estas estrategias creativas? ¿Qué necesitamos revisar para poder pensar que son factibles en nuestro territorio? Pues en primer lugar, entender las presiones a las que estos contextos están sujetos y cuáles de los temas son fundamentales y requieren una pronta atención. ¿Qué factores externos e internos estamos considerando que pueden incidir en las metas de corto, mediano y largo plazo? Estamos hablando de qué factores pueden entorpecer el desarrollo local y indiscutiblemente cuál es el nivel de esfuerzos, de capacidades, de responsabilidad, de involucramiento que tenemos a nivel institucional, pero también a nivel comunitario. Y con esta suma de orientaciones y preocupaciones y datos y conocimiento, ¿qué escenarios o alternativas tenemos? ¿Cuáles de las apuestas que queremos poner en la mesa realmente son las que más interesan, convienen y son pertinentes? En ese sentido, una idea fuerza que subyace al objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados del cambio climático es el tema del incremento de la resiliencia. ¿Qué tiene que ver el incremento de la resiliencia con la capacidad adaptativa y la disminución de la vulnerabilidad, que son los tres elementos clave que subyacen al objetivo de los componentes de adaptación, del componente de adaptación? Creo que un tema importante que articula muchos de los elementos de los que he hablado es que la resiliencia descansa en una forma de pensar, en una forma de entender, en una forma de percibir y, evidentemente, en cómo estos elementos son constituyentes de una práctica, de una experiencia, de una visión de futuro. El pensamiento resiliente es aquel que nos brinda la capacidad de poder analizar las perspectivas, las condiciones actuales y la forma como éstas
nos permiten responder frente a crisis. Esta capacidad de afrontar un elemento crítico que nos impacta y nos permite una acción de respuesta inmediata, no siempre persiste en el tiempo, no siempre nos permite que en la siguiente fase de perturbación podamos aumentar ese nivel de resiliencia. Este es el nivel más bajo y se llama capacidad de afrontamiento y remite a una respuesta momentánea. El siguiente nivel de resiliencia, que es el que buscamos, la capacidad de adaptación, remite a ajustes, incrementos, los cambios en las prácticas, en los procesos, en las estructuras. Estos cambios que permiten poder movilizar los activos, pero en primer lugar construir los activos, movilizarlos y a partir de ello ir generando un análisis, una experiencia que permite reconstruir cómo pensamos el ambiente, cómo pensamos el sistema natural y cómo entendemos los límites que nos ofrece frente a nuestras decisiones y necesidades. Y evidentemente hay un nivel posterior cuando nos damos cuenta que estos cambios, que estos ajustes incrementales ya no son suficientes para poder enfrentar los impactos y en ese sentido un diferente nivel de resiliencia, un diferente nivel de pensamiento es el que nos lleva a la necesidad de pensar en la transformación, en respuestas transformadoras. Poder construir a partir de este conocimiento sobre la resiliencia una manera particular de fortalecer capacidades, de trabajar con los ecosistemas, pasa por reconocer los activos que tenemos, porque los activos están fuertemente vinculados con nuestra capacidad de responder. ¿Qué sabemos? ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo entendemos los límites de nuestras prácticas, pero también de los sistemas en los que trabajamos? ¿Cómo estamos pensando el futuro? ¿Cómo entendemos lo sustentable? Esos activos que son capacidades humanas, capacidades sociales, capacidades físicas, capacidades económicas, capacidades institucionales, capacidades políticas, son los que nos permiten potenciar este tránsito en los diferentes niveles de resiliencia. En ese sentido, un elemento fundamental es poder pensar de manera mucho más compleja e integral las dinámicas territoriales. No solamente entonces estamos hablando de que estos nuevos escenarios para el bosque de la primavera transiten solo bajo iniciativas de conservar, porque la conservación como tal requiere una visión diferente del territorio, un planteamiento geopolítico de los tomadores de decisiones muy diferente, conciliar los múltiples intereses que existen en torno al sitio. Y entonces la conservación es una herramienta que hace posible, o la restauración, una herramienta que hace posible. Pero son diversos elementos los que tenemos que conjugar, no solo el reconocimiento a las presiones de los recursos y la posibilidad de pensar en herramientas, sino también qué se conoce sobre el socioecosistema, de qué forma plantear o traducir este conocimiento que es resultado de procesos de investigación muy importantes, pero de qué forma traducirlos para que se entienda que fuente de riqueza, mantenimiento de la misma, no es obstáculo para el desarrollo. ¿Cómo se puede aplicar este conocimiento de manera práctica? Y cómo ir mejorando en el trayecto de reducir, aunque sea de manera sustantiva, la incertidumbre que va dejando el cambio climático y poder relacionar esa disminución de la incertidumbre con la comprensión de los procesos del bosque y la posibilidad de que no perdamos estas funciones, estas estructuras, estos servicios, porque de ellos depende muchísimo la seguridad de la población y sus medios de vida. Pero un importante elemento articulador de estos que ya mencioné son los modelos de gobernanza. Es importantísimo que el Estado y la administración del bosque pueda demandar la adopción de políticas de conservación y la promoción de alternativas
productivas sustentables. Pero si esto no se articula, si este fortalecimiento de de las instituciones no se articula con el fortalecimiento de las comunidades, con su empoderamiento, con su capacidad para mejorar la visión sobre el territorio, no solo en el corto plazo, sino en el largo aliento, estas dinámicas territoriales pueden comerse nuestras mejores apuestas. Y, y hablábamos en un principio acerca de la importancia de los contextos y las prácticas, porque justamente estos contextos y las prácticas tienen un potencial enorme para poder establecer consecuencias, para poder entender las consecuencias y para poder desafiar estos retos. En ese sentido, la adaptación al cambio climático está muy permeada por la capacidad que tienen los actores de poder entender el beneficio que se obtiene de los ecosistemas. Y desafortunadamente esto es mucho más cercano para aquellos usuarios que viven directamente de los recursos, pero es un poco más complicado para aquellos a quienes los servicios ecosistémicos les llegan a través de los mercados. Y para estos personas descontextualizadas de lo que significa el bosque en toda su extensión, salvar estos escenarios no es tan significativo. En ese sentido, el papel del conocimiento, de la gestión del conocimiento es fundamental, no solo de la producción del conocimiento, sino de la gestión que hacemos a partir de él. Por eso es muy importante preguntarnos que si bien reconocemos, gracias a esas investigaciones maravillosas que hacen los diversos centros de investigación, cuál es la estructura, los procesos biofísicos, las funciones y los servicios del bosque, es importante entender bajo qué percepción de estos elementos podemos mejorar la intervención de las personas, la apropiación de las personas, de la importancia, de los beneficios y poder llegar incluso a la valoración de los mismos. En este sentido, gestión del conocimiento es totalmente diferente a generación del conocimiento, porque tiene que ver con la capacidad de articular una experiencia vivida para hacerla significativa. También tenemos, dentro de este mismo reconocimiento del entorno, estructuras socioeconómicas que están mediando en estas percepciones, que están mediando en estas decisiones, que están formando parte de las orientaciones que hay en materia no solo de los diferentes usuarios o de los tomadores de decisiones, sino también en materia de otros actores que desde fuera miran el potencial que tiene el bosque de la primavera, este desarrollo urbanístico, esta deslocalización industrial, esta expansión de los servicios como el elemento que permite tener los beneficios de un ecosistema de una manera artificial que no nos permite ver el contexto donde estos van surgiendo. De tal forma que solo así podemos entender cómo se destruyen montañas para poder extraer minerales, cómo se talan bosques para obtener madera, cómo se sobreexplotan los acuíferos, cómo se extinguen especies de animales. En ese sentido, el reconocimiento del contexto, sus condicionantes, es fundamental, porque hagamos o no hagamos, pongamos una apuesta o no sobre la mesa, los escenarios van a caer. ¿Qué tipo de escenario y futuro queremos que caiga? ¿Un escenario tendencial? Pues entonces, adelante con la explotación y el deterioro paulatino que acaban con el bosque. Adelante con las múltiples amenazas que están rompiendo el equilibrio natural de nuestra área natural protegida. Pero también existen otros escenarios alternativos. No sé si el que sigue sea mejor o peor que el anterior. Este escenario tiene que ver con estas expectativas sectoriales que desde fuera están observando lo que pasa en el bosque. Y como este dicho de a río revuelto ganancia de pescadores, frente a los conflictos de interés y la ampliación de seguridad, de la desigualdad, muchas de esas expectativas externas pueden aprovechar las circunstancias que no estamos pudiendo controlar. Hay otros escenarios, otro escenario alternativo, un escenario alternativo donde definitivamente la autoridad tome el control sobre el bosque de la primavera.
y plantee estrategias económicas basadas en sectores productivos, regule desde sus centros las iniciativas y las formas de apropiarse, pero sin gobernanza, sin participación, sin esas ideas fuerza que tanto se han promovido, sin inclusión. En este sentido, tenemos otro escenario. Quisiera pensar que el deseable, que es el escenario de los consensos, de las orientaciones claras a futuro, de la visión de largo plazo, de la participación social inclusiva. Un escenario que demanda la puesta en valor de los servicios ecosistémicos del bosque, la puesta en valor, no solo el reconocimiento de cuáles son, ni de qué estructura biológica provienen, sino el reconocimiento de los beneficios y la puesta en valor de los mismos. ¿Qué significa esto? Significa que entonces soy capaz de tomar una acción decidida para poder alcanzar esa visión que ahora comparto con los demás. En ese sentido, la planificación estratégica, esta planificación basada en prospectiva, que es esa posibilidad de poder entender que cualquier actuación que yo configure para el futuro va a dar como resultado un escenario. Si yo soy capaz de desear y de trabajar, ese escenario puede ser el mejor. Pero evidentemente esto pasa por una visión colectiva, por construir una visión colectiva, por afirmar ideas fuerza, por detonar capacidades habilitantes, pero también de poder definir cuáles son las decisiones estratégicas que debemos tomar en el presente, sobre todo en una extensión como esta, que tiene, como decía en un principio, diferentes espacios con diferentes dinámicas, con diferentes problemáticas, con diferentes posibilidades, con diferentes presiones, con diferentes diversidades. En ese sentido, pues, este proceso de adaptación requiere focalizar, requiere entender que el escenario deseable es un gran horizonte que debe ser focalizado para poder definir quiénes y desde qué capacidades van a poder trabajar en el desarrollo de estas decisiones estratégicas. En ese sentido, estamos hablando entonces de una planeación prospectiva, preventiva, anticipada, que no tiene mayor sentido si no nos ayuda a esclarecer la acción que requerimos tomar, pero también los retos y las demandas que ello implica. En ese sentido, es importante poder clarificar cuáles son las ideas fuerza, cuáles son esos pasos importantes que debemos construir colectivamente, comprender el sitio, el área natural protegida, identificable. Sabemos que es identificable, pero también es diversa. Poder trabajar el tema de la gestión del conocimiento para poder traducir estos hallazgos científicos y este acompañamiento tradicional para una mejor toma de decisiones que tenga un fuerte impacto en la apropiación cultural de la población. Y en ese sentido, que la población sepa, sea y se vea como el socio esencial en el desarrollo sustentable del parque, del bosque. En este sentido, el acuerdo social es un eje rector fundamental que sirve como base del modelo de desarrollo. Y este acuerdo es fundamental porque cuando las autoridades que necesitan participar planteen intervenciones inaceptables, haya estas ideas fuerza que hayan guiado esos acuerdos sociales, que se entienda que no hay ningún desarrollo que tenga mayor importancia que mantener esa base material que nos da seguridad, que entonces las decisiones que se tomen en términos de aprovechamiento productivo y sostenible sean evidentemente un contrapeso a las presiones de expansión, de explotación, de deterioro. Y que entonces podamos privilegiar que, si bien es cierto, estamos trabajando por las condiciones de bienestar y desarrollo de las comunidades locales, se hace basado en la conservación y en la restauración de los ecosistemas. Evidentemente, esta diversidad requiere entonces miradas e indicadores diferenciados. Requiere de metas progresivas que fortalezcan las capacidades, no solo de las comunidades, sino también de sus instituciones y de sus políticas. En ese sentido,
Lo que podemos decir es que la acción climática significa la oportunidad de cambiar nuestras políticas de producción y consumo a través del desarrollo sostenible y poder configurar escenarios futuros, soportes y alternativas. Significa entender entonces qué es una economía baja en carbono en este contexto, a quienes debemos incluir como actores fundamentales equitativamente, no solo para trabajar en el manejo, la conservación y la restauración de los ecosistemas, sino también para obtener de manera equitativa los beneficios que ello representa. Muchas gracias.